Hola compañeros, mi nombre es Nicole Tapias y junto a Julián Rodríguez le venimos a traer una breve explicación acerca de las ecuaciones de la circunferencia a partir de tres condiciones. Y le venimos a traer dos ejercicios. A continuación vamos a hallar a partir de la ecuación general y los puntos dados o las condiciones a las ecuaciones 1, 2 y 3. De tal manera que 8,8 B sería menos 6,5 C 8, menos 11. Así que acá podemos darnos cuenta que 8 sería para X y este segundo dígito sería para Y. Igual en el B y en el C. Menos 6 sería X, 5 sería Y. 8 sería X, menos 11 sería Y. A continuación vamos a hallar la ecuación 1 con estos puntos o condiciones. Así que, basándonos con la ecuación general, quedaría así. A igual a 8 a la 2, que es X, más, porque aquí este 8 sigue siendo positivo, 8 a la 2, que sería Y a la 2, más de X, el número que acompaña a la X, o que es X, 8D, más 8E, más F igual a 0. Para empezar, vamos a dejar el resto de la ecuación del mismo lado. Y la suma de los cuadrados 8 a la 2 más 8 a la 2 lo vamos a pasar al otro lado. Y esto nos da 128, pero como les dije que hay que pasarlo al otro lado, quedaría menos 121. Ahora, para hallar la ecuación número 2, vamos a reemplazar los valores como hicimos para hallar la ecuación 1. De esta forma. B es menos 6 a la 2 más 5 a la 2 menos 6D más 5E más F igual a 0. Ahora vamos a dejar esta ecuación en el mismo lado. De esta forma te quedaría así, menos 6D más 5E más F igual a, ya saben que F queda constante, la suma de los cuadrados de menos 6 a la 2 que da 36 positivo y 5 a la 2 que da 25. Esto sumado da 61 y al pasar al otro lado da menos 61. Y esta sería la ecuación número 2. Ahora, para hallar la ecuación número 3, vamos a reemplazar los valores así como hicimos para hallar la ecuación 1 y la ecuación 2. De esta manera. C igual a 8 a la 2 menos 11 a la 2 más 8D menos 11E más F, recuerden que quede como una constante, igual a 0. Para resolver, ya saben que el resto de la ecuación queda del mismo lado. 8D menos 11E más F igual a la suma de los cuadrados de 8 a la 2 menos 11, 12. Y esto
da como resultado 185 y al pasarlo al otro lado da menos 185. Y ahora vamos a sustraer la ecuación 1 de la 2 y la ecuación 2 de la 3. Esta finalidad lo hacemos para sacar unas nuevas ecuaciones, que las que son de la 1 y la 2 sale la 4 y de la 2 y la 3 sale la 5. De esta forma. Ecuación 1, que es 8D más 8E más F igual a menos 128, con la ecuación 2, que es menos 6D más 5E más F igual a menos 61. La segunda ecuación la vamos a sustraer con un menos 1, para así cambiarles el signo y después poder eliminar a F. Esta es. La ecuación 1 queda exactamente igual. Menos 128. Y la ecuación número 2 es la que tiene el cambio. Quedaría de esta forma. 6D positivo más 5E cambiaría menos 5E más F quedaría menos F igual a 61 positivo. Ahora resolvemos. 8D más 6D es igual a 14 positivo. 14. 8E menos 5E da igual a más 3E. Signo de mayor 8. Y a esta parte es donde vamos a eliminar las F. Ya tendríamos una ecuación sin F. Así que seguimos la resolución, que menos 128 más 61 es igual a menos 67. Esta nueva ecuación sería la ecuación número 4. Ya. Y la segunda ecuación, que es 8D menos 11E más F igual a menos 185. Y a esto le vamos a sustraer el menos 1. Bueno, la segunda ecuación, como ya sabemos, queda igual. 5E más F igual a menos 61. Y la tercera ecuación, ya saben que cambiamos los signos. O sea, menos 8D más 11E menos F igual a 185. A continuación, realizarlo. Menos 6D menos 8D igual a menos 14D. Más 5 más 11E es igual a más 16E. En esta parte, cancelación de F's. Y es igual a 124 menos 61 más 185. Y este sería la ecuación número 5. A continuación, lo que vamos a hacer es sustraer la ecuación número 4 con la ecuación número 5. Esto se hace con el fin de poder eliminar las D. La ecuación número 4 es 14D más 3E igual a menos 67. Y la ecuación número 5 es
menos 14D más 16E igual a 124. Esta sería la ecuación número 4 y esta sería la ecuación número 5. Esto ya saben que lo podemos cancelar. Y más 3E más 16E es igual a 19E. Y menos 67 más 124 es igual a 57. Ahora lo que vamos a hacer es, como el 19 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Entonces dejamos la E sola igual a 57 entre 19. Y esto nos da 3. Y el valor de E sería 3. Y ahora ya encontramos una primera incógnita, la E. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la E en la ecuación 4 o la ecuación 5. ¿Por qué estas dos ecuaciones? No podemos utilizar la ecuación 1, 2 y 3 ya que tienen 3 incógnitas y estas solamente tienen 2 incógnitas. Así que voy a reemplazar con la ecuación 4. Bueno, ahora vamos a reemplazar a E con la ecuación 4 y esto quedaría así: 14D más 3E igual a menos 67. Como sabemos, E tiene el valor de 3, así que podemos reemplazar a 14D más 3 por 3 igual a menos 67. Ahora, 14D más 3 por 3 igual a 9, igual a menos 67. Ahora lo que hacemos es, el 9 pasa al otro lado, de esta forma: 14D igual a menos 67, el 67 queda al mismo lado y el 9 queda del otro lado. Y esto da D igual a 14, y esto da menos 67 menos 9 da menos 76 dividido entre 14, que ahora pasaría a dividir. Y esto da igual a 5,42. Y este sería el valor de D. El siguiente paso es reemplazar el valor de E y D. En este caso, de D y de E. Yo escogí la ecuación número 1. La ecuación número 1 es 8D más 8E más F igual a menos 128. Otra vez ya. Ahora vamos a reemplazar 8 igual a D, que vale 5,42, más 8E, que vale 3, más F igual a menos 128. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar para pues resolver estos valores, y esto da 43,36 más 8 por 3, 24, más F igual a menos 128. Lo que vamos a hacer ahora es pasar al otro lado, 43,36 más 24, y esto nos da así.
F la dejamos del mismo lado y estos valores lo pasamos al otro lado. F igual a menos 128 y estos valores al otro lado, es decir, que pasan con su signo contrario, menos 43,36 menos 24. Y esto da F igual a menos 196,36 y este sería el valor de F. Y en este punto ya encontramos el valor de D, E y F. Y ahora los dejo con mi compañero Julián, que él les dará otro ejemplo y una más explicación. Vale, para empezar, este es el primer ejercicio que vamos a realizar. Vamos a tomar estos tres puntos como punto A, punto B y punto C y los colocaremos como primer punto en esta ecuación. Transformaremos cada uno de estos puntos en la forma de esta ecuación para poder encontrar a la incógnita D, E y F, que es lo que queremos encontrar. Entonces, para empezar, tomaremos que este es X y este es Y. Cada uno va a tener su primer número como X y su segundo número como Y. Para el punto A, que vendría siendo este, tomaremos y lo transformaremos en X, siguiendo esa fórmula sería X al cuadrado más, porque el símbolo es positivo, 5 al cuadrado más la X, 5D, es lo que vamos a buscar, más otra incógnita, 5E, más F sola para todos los tres puntos, igual a 0. Y a continuación lo que se va a hacer es que se va a elevar al cuadrado estos dos números y el resultado se pasará para este lado, de tal forma que quedará algo como esto. Produce 5D, se va a mantener de ese lado, más 5E más F igual a la suma de los cuadrados estos cambiando su signo, es decir, 50 menos 50. Esto para cada uno de los tres, teniendo en cuenta que cada uno tiene al primer número como Y, como X y Y, al segundo y al tercero. Listo, ya tenemos la primera ecuación. Ahora vamos a buscar lo mismo para cada uno de los dos ejercicios. Para este sería ubicar, entonces, menos 3 al cuadrado, siguiendo la misma fórmula, más 2, menos 3 porque es el símbolo del número que está acá arriba, menos 3D, incógnita de nuevo, más 2E, más F, igual a 0, que va a producir, estos dos se mueven hacia este lado y la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de estos dos se va a pasar a este lado con el símbolo opuesto. 3 a la 3, 9, más 4 vendría siendo 13. Entonces ese 13 se pasa a este lado y queda algo como esto. Menos 3D más 2E más F, que produce la suma de estos dos, 9 y 4, quedaría menos
13. Para continuar, tomaremos el último punto, que es 5 menos 8, colocándolo de esta misma fórmula. Sería algo así como 5 al cuadrado menos, teniendo en cuenta el símbolo negativo del 8, al cuadrado más 5d menos 8e más f, constante, siempre la colocaremos, igual 0. De la misma fórmula. Y ahora lo único que tenemos que hacer es pasarlo a este lado como 5 de, tomando nada más este fragmento de aquí, y esto elevándolo al cuadrado, sumándolo y pasándolo a este lado. Entonces sería 5 menos 8e más f igual a la suma de los cuadrados de estos números pasados a su símbolo opuesto, es decir, menos 89. Listo. Ahora vamos a proceder a nombrar cada uno como 1, ecuación número 1, ecuación número 2 y ecuación número 3. Y a continuación lo que haremos será tomar y restar la ecuación 1 de la 2 y la ecuación 2 de la ecuación 3. De tal modo que va a quedar algo como esto. 5d más 5e más f igual a menos 50, que vendría siendo la ecuación número 1 menos la ecuación número 2, que sería menos 3d más 2e más f igual a menos 13. A partir de aquí lo que vamos a proceder a hacer es restar o multiplicar, esta ecuación de aquí por menos 1, de tal forma que lo haremos para cambiar los signos de la ecuación y poder cancelar a f. Esta vendría siendo la ecuación 2, de tal forma que nos quedaría algo así. Más abajo 5d más 5e más f igual a menos 50, que sería la 1, y procederíamos a multiplicar por menos 1 y a cambiarle los signos, quedando algo como esto: 3d menos 2e menos f igual a más 13. ¿Esto con qué objetivo? Para poder cancelar a f y que no nos interrumpa en las ecuaciones siguientes. Entonces procedemos a restar, quedándonos, o en este caso a sumar, quedándonos 8d, como son signos diferentes se resta, entonces sería más 3e, queda el símbolo del mayor, igual a la resta entre menos 50 y 13, que en este caso nos daría 37, menos, por el símbolo del mayor, 37. Esta ecuación de acá es la resultante de esta resta, la vamos a llamar ecuación número 4. Ahora vamos a proceder a hacer la misma resta, pero esta vez con la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces
vamos a hacerla aquí al lado, sería menos 3 D más 2E más F, que resulta a menos 13 vamos su nombre es 2 menos la ecuación 3, que sería 5D menos 8E más F igual a menos 89. Entonces sería el número 3. Entonces ahora lo que vamos a hacer, al igual que en el otro, sería restarlo con, o multiplicarlo con menos 1. Este 3 que está aquí no influye en nada, es simplemente el nombre de la ecuación. Entonces procederemos y lo que vamos a hacer es escribir de nuevo la ecuación menos 3D más 2E más F igual a menos 13. Esta no cambia para nada, su nombre sigue siendo 2. Equivale a la inversa de los signos de cada uno, porque se multiplica con menos 1. Entonces quedaría menos 5D más 8E menos F igual a 89 positivo. Esta sería la ecuación 3. Entonces realizamos la suma, en este caso suma, ¿verdad? Porque sumamos menos 5 más menos 3, se nos da menos 8 D más, son signos iguales, 2 más 8, que equivale a más 10E. Cancelamos, la misión de esto es cancelar a F, y el resultado de la resta entre 89 positivo y menos 13, eso da 76. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 5. Así que ahora lo que vamos a hacer a continuación es restar estas dos, la 4 y la 5, para lo cual, o con el objetivo de encontrar el valor de la incógnita E. Entonces lo que vamos a hacer será tomar la 4, que es 8D, más 3E, equivalente a menos 37, y la vamos a restar con menos 8D más 10E igual a 76 y 6. Esta vendría siendo la 4 y esta la número 5. Entonces, en este caso, es que vamos a restar esta ecuación de esta, la 4 de la 5. En esta oportunidad tenemos la fortuna de que podemos cancelar a D instantáneamente y dejar solo la suma entre el 10 y el 3E de ambas ecuaciones. Entonces esto nos da 13E igual a la resta de estos dos, que da como resultado
un grandísimo pi al grado 39. Esta ecuación de aquí no es una ecuación. Lo que vamos a hacer es resolverla hasta que nos quede nada más e. En este caso lo único que tenemos que hacer es pasar a 13 a dividir a 39. Entonces lo hacemos y nos queda que e es igual a 39 dividido entre 13. Vas a estar multiplicando a estar dividiendo a 39. Es igual a 3. Pero ahora tenemos que encontrar las otras dos incógnitas, que son d y e, para lo cual vamos a utilizar como medio para hallar a d la ecuación 5. Vamos a tomar la ecuación 5, es decir, 8d más 10e. Pero ojo, porque e la vamos a reemplazar con el valor que nos dio para e, es decir, 3. Reemplazamos a e con 3 multiplicando a 10 igual a 76. Entonces, para continuación, lo que vamos a hacer es multiplicar, es decir, 8d más 10 por 3, 30. 30 igual a 76. Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a pasar a 30 al otro lado con su símbolo opuesto. Es decir, lo vamos a pasar restando. Quedando algo como 8d igual a 76 menos 30. Porque pasamos 30 de positivo a negativo. Y por último, bueno, vamos a restar esto primero que todo. Esto nos da igual a 8d igual a 46. Esta resta nos da 46. Y ahora lo que vamos a pasar es que vamos a pasar a 8 a dividir. Pasa de multiplicar a dividir, dejando a d sola y pasando a dividir a 46, nuestro querido 8. Y esta división nos da como resultado para d que d es igual a 5.75. Este es el resultado de D. Y este, ya lo vimos, pero es el resultado de E. Ahora que ya tenemos estos dos, vamos a proseguir con uno de los más largos. Y es para hallar a F. Para hallar a F, vamos a proseguir a utilizar la primera ecuación que creamos. Se puede utilizar cualquiera de los tres. En este caso, vamos a dividir para no causar confusiones. En este caso, vamos a utilizar la ecuación número 1. Es decir, 5d más 5e más f igual a menos 50. El dato aquí es que vamos a cambiar a d y a e por los valores que ya nos dieron. Es decir, que quedaría algo como esto. 5 multiplicado por 3 más 5 multiplicado por 5.75 más f igual a menos 50. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es hacer la multiplicación de estos dos. Es decir, 5 por 3 es igual a 15. Más 5 por 5,75, que es igual a 28.75.
más f igual a menos 50. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es sumar estos dos y pasarlos a este lado, con su signo opuesto, por supuesto. Entonces, nos queda que, para despejar a f, nos queda entonces que f es igual a la suma entre 15 y 28.75. Esta suma nos da un resultado de, pues colocamos primero el menos 50, menos, porque se invierten los dos signos, queda menos 43.75. Entonces, ahora con esto lo que vamos a proceder a hacer es sumar, porque tienen el mismo signo. Entonces se suma y nos queda que f equivale a la suma entre menos 50 y menos 43.75. Esto es igual a menos 93.75. Y ahora, habiendo encontrado a E, a D y a F, lo único que tenemos que hacer es plantear la resolución del punto. Entonces, nos queda que el punto, su ecuación general, quedaría algo así: x a la 2 más y a la 2 más, colocamos en vez de d 5.75 x de x más 3 equivale a 3 y según la fórmula más, o en este caso, perdón, menos, queda menos por el símbolo de f, menos 93.75, que equivaldría a f en la fórmula, igual, vamos a continuar por aquí, igual a 0. Esta sería la resolución del ejercicio. Vamos a colocarla aquí arriba para que sea un poco más claro. Al cuadrado más y al cuadrado más d, que es 5.75 dx más 3, que equivale a e, y menos, el símbolo es menos, 93.75 igual a 0. Esta es la ecuación general de este ejemplo. Y aquí concluye la explicación de este ejercicio. Chao queridos suscriptores, espero que les haya servido este video de corazón. Bye.